Bueno, es un placer. Hoy tenemos nuestro tercer encuentro sobre estabilizaciones en Argentina. Primero les queremos agradecer a la gente del Departamento de Economía de UDESA, que son hoy nuestros anfitriones. Bueno, tuvimos reuniones de todo tipo, una presencial, otra completamente virtual, en Ditela, una primera en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, después Ditela virtual, y ahora tenemos esta que es híbrida, así que bueno, todos los formatos posibles. Pero bueno, la idea de hoy es, digamos, armar una conversación entre quienes fueron protagonistas, digamos, de la estabilización que siguió a la salida de la convertibilidad, ¿sí? Y entonces, bueno, vamos a tener realmente a los protagonistas en serio, a Jorge Remes Lenikov, que era ministro de Economía, a Mario Blecher, que era el presidente del Banco Central, y a Eduardo Levillellati, que, bueno, era el economista jefe en ese momento del Banco Central. Así que todos ellos estuvieron muy directamente involucrados en la gestión, una gestión difícil, sin duda. Y bueno, bueno, hoy tenemos unos comentaristas también de lujo. La tenemos a Marina Dal Poyetto, que es directora de EcoGo, pero fue también funcionaria. Fue jefa de asesores de la Secretaría de Programación Económica, trabajó en el Banco Central. Bueno, y Javier García Sico, que hoy es profesor en UDESA, pero que también bueno, ha trabajado en el Banco Central de Chile en temas de política monetaria y también en el Banco Central de nuestra República Argentina. Así que bueno, es un placer. La idea es, cada uno va a tener unos 15 minutos como para empezar esta conversación. Va a empezar Jorge, ¿sí? Que creo que puede ser quien nos puede dar un panorama bastante general de las condiciones iniciales y cómo todo se fue de alguna manera desenvolviendo. Después Mario, y después Eduardo. Y después vienen los comentarios. Así que bueno, Jorge, entonces, te dejamos la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación y la verdad que es un placer estar con ustedes y con Mario y Eduardo, que participamos en aquellos momentos tan difíciles. Yo voy a hacer en estos 15 minutos un raconto muy general, y después, como decían ustedes, respondemos preguntas y intercambiamos ideas, etc. La situación a diciembre del año 2001 realmente era extremadamente difícil, porque había renunciado el presidente de la Rúa, había asumido por una semana, que duró una semana, Rodríguez A, y el día 2 de enero asume Eduardo Duhalde. La situación económica era difícil porque desde mitad del 98 la economía estaba en recesión, y desde esa época, diciembre, había caído como 16% el Producto Bruto Interno. La convertibilidad había caído porque el tipo de cambio estaba en Montevideo a 2 por 1, había corralito, los bancos estaban descalzados, se había declarado el default de la deuda externa, había cuasimonedas, un déficit fiscal elevado, lo mismo que el de cuenta corriente, el riesgo país era 4.500 puntos y había atraso cambiario. Desde el punto de vista social, la pobreza había ascendido a 36%, que para la época era muy alta, y 18% el desempleo. Y el contexto mundial, con la llegada de Bush y los cambios en el FMI, lo que prevalecía era la moral hazard, digamos, el que da se las paga. Yo voy a señalar las partes más importantes y que de alguna manera puedan servir para el momento actual. La primera cosa que yo creo que fue pero muy relevante es el acuerdo de Duhalde y Alfonsín. Esto se hizo el 31 de diciembre a la mañana. Alfonsín llegó a la casa de Duhalde con su ruil y yo estaba junto con Duhalde. Le expliqué lo que íbamos a hacer, ellos dieron el ok, nos levantamos, nos dimos la mano y ese fue el acuerdo. El acuerdo era exclusivamente para salir lo más ordenadamente posible de la convertibilidad.
Yo era, hasta el año 97, era ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Había asumido con Cafiero, seguí con Dualde y ya llevaba 8 años. Y bueno, le dije a Dualde que ya estaba un poco cansado, lo cual era cierto, 8 años en la provincia era mucho. Entonces me dijo, mira, dice, yo acepto que vos renuncies toda vez que vayas a la lista de diputados por la provincia y dejes tu equipo en la provincia y armes un nuevo equipo en Capital pensando en la campaña presidencial del 99. Y obviamente nuestro eje era cómo salir de la convertibilidad. Yo armé un equipo de 12 economistas, más un abogado. Siempre es fundamental tener un abogado en el grupo, porque uno si no se va y el abogado es el que le pone los límites institucionales. Y y bueno, perdimos las elecciones, pero después nos seguimos reuniendo todos los jueves de 8 a 10, de 6 a 8 en Buenos Aires para hacer la coyuntura y seguir avanzando en nuestro planteo. Cuando asumimos ya teníamos el programa. Sabíamos que tenía que ser una política de shock, porque la política, la dirigencia política no aguanta mucho tiempo. El gradualismo suena mucho más, políticamente mucho más correcto, pero conociendo el paño de la política, y yo era diputado y conocía a los legisladores, la decisión fue hacerlo todo de una sola vez. Y obviamente tuvimos fuertísimas presiones. Los endeudados en el exterior que pedían seguro de cambio, que no lo dimos, el campo que estaba en desacuerdo con las retenciones, las privatizadas que estaban en desacuerdo con la desdolarización de las tarifas, pero había que hacerlo de una porque sincerar la realidad es muy desgastante y había que aprovechar el miedo. La dirigencia estaba muy temerosa y el miedo de alguna manera permite o ayuda a hacer el necesario ajuste que tuvimos que hacer. Recordemos que la gente estaba en la calle y decía, váyanse todos, que no quede ninguno. Y también sabíamos que los resultados no iban a ser inmediatos y que en una crisis como esa uno tiene para repartir, lo que tiene para repartir son las pérdidas, digamos. No hay ningún beneficio. Y de hecho casi todos los sectores perdieron algo de sus posiciones. Tuvimos 3 objetivos, nos planteamos. El primero es reordenar la macro, buscando que haya superávit fiscal y en cuenta corriente, un tipo de cambio competitivo, restablecer los contratos que se habían caído durante el año 2001 por el desorden macroeconómico. El segundo objetivo era dejar de caer y comenzar a crecer. Y el tercer objetivo era evitar una hiper y estabilizar los precios. Y para eso nuestro bloque de medidas, como dije antes, las llevamos adelante en forma inmediata. En 60 días, formalizamos la salida de la convertibilidad, especificamos sin seguro de cambio, empezamos a plantearnos el desarme del corralito con la reprogramación de los depósitos, la búsqueda del déficit fiscal consolidado. Por eso hicimos un acuerdo con las provincias y rehicimos el presupuesto, cambiamos la Carta Orgánica del Banco Central para que pudiera intervenir en el mercado de cambios, como así también dar descuentos. Pusimos los derechos de exportación, habida cuenta que la devaluación fue del 350% y considerábamos que un 20% para los primarios, un 10% para semi-elaborados y 5% para industriales. No afectaba obviamente el tipo de cambio efectivo. Desdolarizamos las tarifas. Yo hice un acuerdo con la CGT, pues eso fue personal con Rodolfo Dar, que inmediatamente después de anunciar las medidas me fue a abrir al despacho y yo le expliqué y le dije, mira, Turco, le digo, vos tenés 2 opciones, ustedes tienen 2 opciones.
o serle el Lorenzo Miguel del Rodrigazo del año 75, o aguantar. Porque yo creo que con lo que estamos haciendo, en unos meses vamos a empezar a salir. Pero, por favor, no salgan a la calle y pidan aumentos salariales porque eso sería peligrosísimo. Y él me dijo, mira, dice, si vos te animás a venir a la CGT con todos los compañeros del país, yo lo junto, eran como 700, y si no se acuerdan de tu madre, aceptamos el acuerdo. Y fui a la CGT, les expliqué y hubo aplausos. No ovaciones, obviamente, pero... Y no tuvimos ningún paro, ningún problema, pues nosotros sabíamos, por el recuerdo del Rodrigazo, que si uno devalúa y a la vez aumenta tarifas, aumenta los salarios, es muy laxo en política monetaria y fiscal, eso sí va al diablo. Hicimos todo lo contrario de lo que se había hecho en la época de Rodrigo. Lo implementamos y tuvimos los resultados, a nuestro modo de ver, fueron los que estábamos pensando y que fueron realmente muy positivos. ¿Por qué? Porque por un lado tuvimos equilibrio, no en forma inmediata, pero durante el año 2002, equilibrio fiscal, tuvimos equilibrio en la cuenta corriente, y la actividad económica en marzo-abril de ese mismo año comenzó a revertirse. Y diciembre del año 2002 fue superior a diciembre del año 2001. O sea que, y después siguió creciendo la economía y al año ya estaba creciendo al 8%. Y los precios, que tuvimos un pico de 10% en el mes de abril, empezaron a bajar, y en el último trimestre del año la inflación era del 3% anual. O sea, habíamos logrado la estabilidad sin ningún control de precios. Y de esa forma pudimos salir, digamos, de una manera bastante ordenada, pero como dije antes, hubo pérdidas que se fueron recuperando en los años subsiguientes. Y Néstor Kirchner asume en mayo del año 2003, y realmente cuando uno ve todos estos 40 años de democracia, Néstor fue el presidente que tuvo la mejor herencia, porque la economía, como dije, crecía al 8%, la inflación del año 2003 total fue 3,6% anual, teníamos equilibrio fiscal, teníamos equilibrio en cuenta corriente, los famosos equilibrios gemelos, y teníamos un tipo de cambio compartido. Competitivo. Y bueno, eso fue un poco la que permita obtener las mayorías en el Congreso. Y nosotros, yo como dije, era diputado junto con Lamberto, y éramos los referentes del PJ en materia económica de nuestro bloque, y el otro bloque, que estaba liderado en buena medida por Alfonsín, tenía a Jesús Rodríguez y a Raúl Baglini, y nosotros de estar en la Cámara nos habíamos hecho bastante amigos, y los últimos detalles de las leyes lo arreglamos por teléfono. Eso es un primer punto. El segundo punto es que hay que tener un programa cuando se asume. Uno sabe que muchos presidentes han asumido y sin programa, y ese programa tiene que ser integral, tocar toda la macroeconomía. Como dije también, el acuerdo de Alfonsín con Duhalde era salir de la convertida, con lo cual no podíamos presentar ninguna reforma estructural, ningún cambio de esa naturaleza, etc. Y tuvimos, como dije, presiones muy fuertes, incluso del Fondo Monetario Internacional, que en el fondo yo lo que creo es que quería que se caiga el gobierno y venga la hiperinflación,
tenía un plan realmente muy alocado, pero Mario de esto sabe mucho y seguramente va a hacer algún comentario. Y bueno, y después, obviamente, también uno siempre tiene que tener en cuenta cuando hace política económica que hay imponderables. Eh, la frase famosa de Duhalde en el discurso que dijo que el que depositó dólares iba a tener dólares fue un error garrafal. Se lo dije después, porque yo no lo sabía, no habíamos escrito nosotros esa frase del discurso, el día anterior teníamos otra frase y cuando lo tipearon en Casa de Gobierno la cambiaron y el segundo traspié que hubo en el gobierno fue la decisión de un grupo de diputados radicales y peronistas que convencieron a Duhalde y a Alfonsín de hacerle juicio a toda la Corte Suprema de Justicia, lo cual fue un error garrafal, porque abrieron el corralito. Sabiendo que lo iban a abrir, lo voy a ver a Nazareno, que era el presidente de la Corte, me atiende en su despacho fumando un habano y me dice, ¿qué quiere, ministro? Quiero hablar del tema del corralito. Mire, dice, no, eso no, dice, yo estoy muy preocupado por el juicio que nos quieren hacer ustedes y dígale a su jefe que si nos quieren voltear, nosotros lo vamos a voltear primero a ustedes. Y ahí terminó y abrió en el corralito. Fue realmente muy serio, creo que fue un error estratégico muy grande porque en una crisis de esa naturaleza no puede haber peleas entre los distintos estamentos del Estado, y si uno era crítico de la Corte, que se llamaba la Corte Menemista, se podría haber esperado 6 meses, 1 año, 2 años, o bien hacerle juicio a uno por vez, pero nunca a todos a la vez. Pero bueno, estas cosas siempre pasan en los escenarios de la política económica y uno tiene que estar, de alguna manera, no digo tener un plan B, pero actuar lo más rápido posible. Bueno, con esto termino eh, dando la idea general de nuestra política del 2002. Gracias. Bueno, no, gracias, súper en tiempo. Así que bueno, le damos ahora la palabra a Mario. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de encontrarme con compañeros de la guerra. La verdad es que la situación era, como dice Jorge, muy difícil. Realmente, cuando me preguntan a veces comparar esto con aquello, estoy seguro de que aquello fue mucho más difícil que hoy. Primero porque teníamos una crisis bancaria y un corralito, que es probablemente una de las medidas más antipáticas que alguna vez se tomó, porque la gente tenía que no podía acceder a sus propios dineros, ¿no? Y eso era una cosa muy antipática, y la gente no terminaba de entender que nosotros habíamos venido para desarmarlo. Nosotros no habíamos puesto el corralito. Nosotros vinimos, toda la situación que Jorge comentó, todos esos desastres estaban en el lugar. Lo que nosotros teníamos que hacer era tratar de corregir. Pero el público no identificaba de esa forma. Yo me acuerdo que por ahí, por el mes de febrero, todavía con el problema del corralito, yo no podía salir a la calle, no me animaba a salir a la calle, pero un día dije, bueno, ya está, me voy hasta la esquina del Banco Central a cortarme el pelo. Y cuando salí, lo primero que veo es un cartel que decía, daba una foto mía y decía, buscado, vivo, muerto. Por supuesto que me volví enseguida al banco, ¿no? Pero, digamos, ese tipo de situaciones eran muy críticas, eran mucho más críticas que lo que vemos hoy. Tal vez los parámetros macroeconómicos eran distintos, pero el impacto que tenía sobre la sociedad fue muy fuerte. Yo me quiero referir solamente a la parte monetaria, que es la que me concernió en ese momento, pero quiero, desde ese punto de vista, comentar que hay varias etapas en eso, ¿no? Antes que nada, el tema de la autonomía del Banco Central y cómo pasó esa crisis, ¿no? Cuando cayó el gobierno de la Rúa, yo en ese momento era vicepresidente del banco, había un presidente, pero el presidente renunció en las siguientes 2 semanas, y hay una conversación que Jorge tuvo con Duhalde, que se menciona en el libro, y ahí, sin conocerme en realidad, Duhalde me pidió que tome esa posición. Rápidamente armamos un equipo, y la forma de trabajar que teníamos era
todas las mañanas nos encontrábamos temprano un grupo selecto, que era, ¿cómo se llama? Eduardo Levi Delgatti, estaba bueno, conmigo, y estaba Aldo Pignanelli, Aldo, claro. que era el vicepresidente del banco, y que, bueno, un poquito usar este espacio para su memoria, que falleció hace un tiempo, y fue un eslabón crucial en lo que hicimos. Luego de esa conversación entre nosotros, siempre teníamos a alguien de la parte técnica del banco, y luego siempre había la posibilidad de hablar por teléfono al ministerio y discutirlo con la gente de propiedad del ministerio. Las relaciones que tuvimos en el Banco Central con el ministro Remer Lenikov fue excelente. Nunca tuvimos ningún cortocircuito de ningún tipo, absolutamente ninguno. Y quedábamos de acuerdo prácticamente en todas las medidas que se iban tomando y las fuimos coordinando. Por eso cuando se habla de la independencia del Banco Central hay que entender de qué se trata. El Banco Central puede ser independiente en ejecutar ciertas cosas, pero no puede dejar de coordinar esas políticas con el programa general. Si no, yo no había participado del grupo de trabajo que Jorge había organizado antes de llegar al ministerio, pero de todas formas lo que me parecía sensato lo hacíamos y lo que no lo discutíamos. Siempre llegamos a algún acuerdo en general. No hubo nunca un cortocircuito. Creo que Eduardo puede decir exactamente lo mismo. Absolutamente. Sí, ahora bien, desde el punto de vista monetario, yo creo que lo que nosotros estamos enfrentando, lo que el Banco Central tenía que enfrentar, era una crisis bancaria, que estaba reflejada por el corralito, pero una crisis del sector financiero y bancario en particular. Teníamos una crisis cambiaria, que estaba representada por la falta de unidad en los tipos de cambio y sobre todo por el imbalance en las cuentas externas. Teníamos el problema de la inflación, que teníamos que de alguna forma controlar, y teníamos sobre todo un problema de personalidad monetaria, que había 14 cuasi monedas en ese momento, y cuál sería la contraparte de cada una de estas monedas, y cómo establecíamos el peso nuevamente como un elemento que tenga algún tipo de demanda, como mantención de su valor o transacciones, lo que sea. Teníamos que establecer la personalidad del peso. Y esas eran cuatro patas, digamos, de lo que teníamos que hacer, y nos ocupábamos en forma bastante especificada para cada uno de esos temas, ¿no? El tema fundamental que teníamos que resolver era la situación de los bancos. Porque teníamos que resolver la situación de los bancos desde el punto de vista del corralito, de devolverle a los depositantes su dinero. Y eso era un problema social, personal, y la gente lo vivió en carne propia, muy difícil, algo semejante al tema de la pandemia, porque era un mal nacional. Básicamente se trataba de que la gente no podía tocar sus depósitos, excepto una cantidad chica, y los jueces los fueron liberando de a poco con amparos y todo aquello. Pero a nosotros nos costaba mucho trabajo después, primero explicar que no era nuestro objetivo, y que segundo, si abríamos los depósitos, íbamos a tener una hiperinflación. Era imposible abrir el corralito sin un plan, que se fue llevando a cabo de a poco, y finalmente se logró liberarlo antes de lo que esperábamos. Pero el tema del corralito no era todo, el tema también era el problema de las carteras de los bancos. Los bancos estaban en una posición muy endeble, porque sus clientes estaban en una posición muy endeble. Y entonces había un momento determinado que parecía que no íbamos a poder mantener a todos los bancos, y sobre todo que si no había una contribución adicional de capital por parte de los bancos. Lo que establecimos fue, como dijo Jorge, en la Carta Orgánica, la posibilidad del Banco Central de dar redescuento. Y para entregar esos redescuentos, obviamente, serían altamente inflacionarios si no de alguna forma los cubríamos. Por eso le pedíamos el primer 1 por 1, después el 3 por 1, que si damos un redescuento a un banco en particular, ese banco se compromete a aumentar su capital por un porcentaje discutido. Los bancos extranjeros rechazaron eso, y hubo un grupo bancario francés que vino una mañana al Banco Central, pidió hablar conmigo y me dio la llave del banco. Dijo que se iban.
y era un grupo de tres bancos grandes en Argentina. Luego tuvimos una situación particular con el Scotiabank, que lo cerramos y fue un error. Cerrar bancos era equivalente a aceptar que había un default en el sistema. Entonces tratamos de evitar a toda costa de cerrar los bancos, pero eso era un proceso complicado, porque si aumentaba el crédito en forma desordenada por los redescuentos, íbamos a perder el objetivo de estabilidad de precios. Si no lo hacíamos, pues no había crédito en la economía y no había posibilidad de recuperarse de la recesión. Entonces tuvimos que buscar un balance en eso también, de a poco. Después de los bancos que se pudieron y el banco que cerramos, tuvimos un problema específico con el Banco Galicia en ese entonces. Y fue un problema bien complicado, porque era el banco más grande de capital nacional y hubiera arrastrado todo el sistema. Entonces nos llegamos a la conclusión que lo que sería bueno que el Banco Central lo administre por un tiempo, hasta que lo logre purificar su cartera. Me acuerdo que Jorge me dijo, vamos a hablar con Valde. Ahí pusimos en el helicóptero Olivos, ¿de acuerdo? Y, ¿cómo se llama? Y le planteamos que queríamos comprar el Banco Galicia, queríamos ponerlo con nuestra disposición. Me acuerdo perfectamente que Valde nos dijo, ¿cuánto piensan pagar? Y dijimos, bueno, $1. Bueno, muy caro, me dijo, muy caro. Él realmente vio de pronto como que nos estábamos metiendo en un lío y no lo hicimos al final, pero el Banco Galicia lo reestructuramos. Desde el punto de vista de la especificación, que era el otro problema específico que teníamos que trabajar, ahí es el único punto que yo estuve en desacuerdo con Jorge. Yo no creía que había que hacer una especificación asimétrica, porque nos daba la impresión de que estábamos al especificar uno a uno a las empresas, estábamos realmente dándole un beneficio a empresas grandes, muy grandes, que no creíamos que lo necesitaban. Pero bueno, una vez que se decidió que se hace de esa forma, se hizo. Y en realidad funcionó bastante bien. Ahora, el punto más difícil de todos, que estoy comentando, era, a pesar de todo lo que estaba pasando, de todo lo que estábamos haciendo, necesitábamos de una forma u otra crear un mercado en pesos, algo que funcione en pesos. Pero era muy difícil entonces poder hacer funcionar el mercado financiero en pesos, porque no había ninguna confianza. Entonces, en un momento determinado, para poder de una forma u otra compensar por la expansión monetaria que hacía falta para mantener la economía creciendo nuevamente, decidimos, ahí con Eduardo sobre todo trabajamos mucho, decidimos sacar un papel, un bono del Banco Central, no del Tesoro, sino del Banco Central. Y con ese papel, con una famosa LEBAC, y con ese papel intervenir en el mercado. Y recuerdo de que en ese momento, bueno, vamos a hacer un papel del Banco Central. El Banco Central no está en default, es una entidad autónoma y no está en default. La Argentina está en default, pero el Banco Central no. Y con ese argumento tratar de vender pero mucho no funcionó al principio ese argumento, pero eventualmente lo que fuimos haciendo fue tratar de convencer a la gente de que ese era un elemento, un papel que era nuevo, que tenía prioridad y que íbamos a poder mantenerlo. Fue muy difícil. Yo recuerdo que mi mamá me dijo, mi madre dijo, a ese bono no lo compro ni yo, porque con el prestigio del peso estaba muy decaído. Entonces ahí fue cuando le dije al directorio, miren, tenemos que vender este bono, sea lo que sea, y vamos a llevar el precio, o sea, vamos a llevar el rendimiento hasta que la codicia venza el pánico. Me acuerdo que después la frase que dice que no era nada original, pero de todas formas, eso fue lo que un poco la prensa capturó, y hicimos eso, sacamos el papel con una tasa de interés de 140% anual. Y creación no hubo demanda, 140% hubo demanda. Y con eso, de ahí ese mercado de pesos comenzó a recuperarse. Y luego la eliminación de las cuasi monedas fue más fácil también de lo que pensábamos, porque había cierta confianza en el peso en ese momento. Por supuesto que nada de todo esto que se hizo desde el punto de vista monetario se hubiera podido hacer si no hubiera habido un apoyo fuerte de la parte fiscal. Básicamente fue el punto básico.
básico de todo este ejercicio. Se logró llegar a un entendimiento por el cual se pudo desindexar lo demás, el presupuesto. Yo no tenía experiencia política para nada, no llegamos a entrar, pero la parte política básicamente la depositamos en el gobierno, en el ministerio, el ministro, el secretario, y nos concentramos en la parte monetaria, y creo que eso fue un acierto, no tratar de entrar en otras cosas permanentemente. De forma de que yo creo que es importante que discutamos estas cosas hoy, porque hay elementos semejantes, hay grandes diferencias también. Pero también es importante ver que en poco tiempo, porque fue muy poco tiempo, Jorge dice 115 días, yo creo que menos de 115 días la bomba ya estaba, empezaba a desarmarse. Y si vemos los gráficos, eso nos dice toda la historia. Obviamente estamos en un nivel muy bajo y en una situación de crisis. Y como Jorge también dijo, ahora en una situación de crisis a veces es una oportunidad para hacer cosas que en otras situaciones no son posibles. Pero eso se logró y creo que fue un capítulo interesante, por lo menos en la historia económica del país. Hasta aquí dijo ahora Eduardo que complete la figura. Hablo directo ahí. Extraordinario. Bueno, yo voy a tratar de completar un poco, sintetizar lo que dijeron Jorge y Mario. Y de paso, les paso el chivo del libro que acaba de sacar Jorge, donde muchas de las cosas están mucho más desarrolladas. Un libro sobre esos meses. Yo saqué otro hace muchos años, por ahí un poco de tiempo, que se llama La Resurrección, donde algunas de las cosas que voy a decir están más desarrolladas. Antes de empezar, quiero hacer un par de salvedades que igual fueron un poco insinuadas acá por María y Jorge. Mucho de lo que se le atribuye al 2002 ya estaba a fines del 2001. O sea, uno piensa en el 2002, piensa en la caída del 11-12% del producto. Eso no es así. Si uno mira, y de hecho los chicos antes de venir para acá, para estar seguros, si mira el MAE, por ejemplo, o el PIB trimestral, se da cuenta que durante el año 2002 hubo un pequeño crecimiento. Y que en el 2003 se aceleró. También se dice que fue por el boom de commodities. El boom de commodities empieza en el segundo semestre del 2003. O sea que el rebote fue rebote inducido por la estabilización. El otro mencionó, Jorge también, Mario, el corralito, y el default son previos. Y el default no es Rodríguez Sá, el default de Standard & Poor's decretando que la primera fase del canje de Caballo era un selective default porque había sido bajo coerción. Nosotros estábamos en default antes de declarar el default, del mismo modo que estábamos fuera de la convertibilidad antes de declararla fuera de la convertibilidad. Hay situaciones en donde la realidad se anticipa a los anuncios. Y hay situaciones en donde los anuncios chocan con la realidad. Meses antes habíamos en el Congreso aprobado por unanimidad una cosa que se llamaba la intangibilidad de los depósitos. En plena corrida, nosotros decretábamos por ley en el Congreso que no iba a haber corrida. Igualmente hubo corrida. Entonces hay muchas cosas que uno, digamos, de alguna forma después trata de relatar, pero que suceden porque suceden. O sea, nadie salió de la convertibilidad. En un momento nos quedamos sin dólares, el Banco Central dejó de vender 1 a 1, y ya estábamos fuera de la convertibilidad. Porque si uno no puede hacer el enforcement, simplemente llamar la convertibilidad o cualquier otro nombre es retórica que no tiene ningún efecto práctico. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Después quiero resumir un poco lo que mencionó Mario y lo que mencionó Jorge en una lista de medidas, que siempre uso cuando doy clases por este tema. De hecho, realmente me obsesiona el tema porque me parece que hay unas lecciones no aprendidas de aquel episodio. Déjenme listar lo que tengo acá. Yo una lista en general en mis clases y en un caso que desarrollamos para la Kennedy School, menciono primero nuevos impuestos. En realidad nuevo impuesto, pero los 2 nuevos impuestos fueron las retenciones, que implementamos nosotros creo que en enero, Jorge corregime, pero al principio, recuerdo esas discusiones con el fondo sobre por qué, para qué, cuántos dólares vamos a tomar, que fue una medida contra la inflación, pero primariamente fue una medida fiscal, que aparte tiene, fiscal en el sentido de ingresos e ingresos dolarizados, que era lo que faltaba, pero aparte tiene un componente que no hay que descartar de vuelta cuando entremos a las lecciones, lo voy a volver a enfatizar, que es que en un ajuste uno tiene que tomar en cuenta la distribución de costos. Y si uno da una devaluación del tamaño histórico que tuvimos nosotros, que beneficia a un sector muy localizado, que era de los exportadores, y no les quita nada,
El resto de la población, no sin razón, va a decir que al final se benefician unos pocos a expensas del resto. Entonces, algunos gestos son aparte de su razonamiento político, tienen una racionalidad, si quiere, político, social, o de mensaje, de imagen, que en el medio de una crisis donde la gente está muy crispada, con muy buenas razones, no está de más, no hay que desestimar. Entonces, nuevos impuestos. El otro nuevo impuesto en realidad es que le habíamos copiado a los brasileños, llamado impuesto al cheque, acá nacionalmente era el impuesto a las intervenciones financieras, que lo había puesto Cavallo durante el 2001. Esos dos impuestos, por eso lo destaco, explican en totalidad el superávit fiscal primario de los primeros años post-convertibilidad. O sea, nuestro superávit eran esos dos. Después hubo un congelamiento de depósitos de ahorro, fue el corralón. El corralito, no lo vamos a analizar acá, pero personalmente, y creo que eso coincido con Jorge y con Mario, fue un error de concepto, porque cuando uno tiene una corrida, lo que uno aprende de haber analizado muchas corridas, incluyendo todas las latinoamericanas, es que los ahorros fugan y los dineros transaccionales, la cuenta corriente, la caja de ahorro, en general son bastante estables. Entonces, si yo quiero frenar una corrida, lo que tengo que frenar son los depósitos de ahorro, los depósitos a plazo. Son los mismos que, por ejemplo, frisaron en Ecuador durante la corrida antes de la convertibilidad. Pero dejar libre los depósitos con transaccionales, que son los que alimentan las transacciones y que en gran medida, y sobre todo el cash, alimentan la sangre de la economía informal, la economía de cash. Gran parte de la caída dramática que tuvo la Argentina en el último trimestre se debió en particular a que el corralito cortocircuitó toda la economía en cash. Y esa economía es economía que se mide en el PIB. Entonces, claramente, hubo una gran contracción producto de esta restricción en la liquidez de una economía que necesitaba esa liquidez. ¿Qué tenía que haber hecho el gobierno? Bueno, un poco es lo que tratamos de reconstruir nosotros con el corralón. Frizar los ahorros, liberar las transacciones. El problema es que, como se habían frizado todo el sistema bancario en noviembre, se habían mezclado los ahorros con las transacciones. Entonces tuvimos que reconstruir, pasar varios días yendo para atrás en los listados de los bancos para reconstruir qué era ahorro al momento de implementarlos en el corralito. Mucho de ese dinero había cambiado de función o incluso de manos, entonces el corralón fue bastante parcial. Mucho del dinero de ahorro que quedó líquido fuera del corralón fue lo que alimentó la devaluación y las caídas de reservas. Si nosotros dejábamos más dineros, más ahorros líquidos que fueran contra dólar, eso llevaba el tipo de cambio a un nivel de equilibrio más alto. Si nosotros pagábamos 1,4 en vez de 1 por cada depósito, eso llevaba al tipo de cambio a un nivel de equilibrio más alto. Eso es un error. Nosotros teníamos que haber puesto 1,4 al que se quedaba, pero no al que salía. Porque si ponemos 1,4 al inicio, eso es un 40% más de liquidez contra la misma cantidad de reservas. Entonces el tipo de cambio de equilibrio es más alto. Pero eso, de vuelta, listado de medidas. Nuevos impuestos, tenemos el corralón, el proceso de licuación de deuda. Eso es importante, es un punto controversial. Cuando uno cuenta la salida de la convertibilidad, piensa como Krugman que salimos porque devaluamos y exportamos. Eso lamentablemente suena bien, pero es falso. No exportamos más. De hecho, en las cantidades creo que exportamos un poquito menos. Digamos, error de medida del último. Exportamos más o menos lo mismo. Como decía el boom de commodity, que fue un boom de precios, una cantidad de fue recién a fines del 2003. ¿Qué hicimos nosotros? Lo que hicimos, o sea, no deliberadamente, que me parece que es un punto a destacar, es transferir un montón de riqueza a quienes podían quedar. Voy a volver sobre eso. Pero en parte lo transferimos con una licuación de deuda importante, de deuda doméstica. Lo que hicimos fue especificar y luego devaluar. Entonces la persona que debía $100, de pronto debía 100 pesos que aparte podía canjear por sus depósitos en el banco, por un depósito en el banco para netear ese pasivo con un activo en el banco a un alto descuento al inicio porque el dinero en el banco valía mucho menos que el dinero fuera del banco. Con lo cual, licuamos dramáticamente la deuda y limpiamos los pasivos de la mayoría de las compañías en Argentina. Y las que tenían deuda fuera, les ofrecimos no un seguro de cambio, que era imposible, porque no podíamos endeudarnos más en dólares. Le ofrecimos un paraguas. Argentina estaba en default y nosotros no facilitábamos los dólares para pagar deuda externa si previamente no se hacía un esfuerzo de reestructuración. Y eso de alguna forma le dio la excusa a las empresas, las corporaciones con deuda afuera, a iniciar un proceso de reestructuración porque el gobierno lo pedía. De hecho, para los estudiantes de finanzas acá, esa es la razón principal, conceptual, por la que se habla del sovereign ceiling, cuando uno piensa en el riesgo de crédito. Es difícil que una empresa
tengo un riesgo de crédito menor que el soberano, porque el soberano cuando entra en default restringe la capacidad de pagar afuera. Por eso es que el riesgo de crédito... Salvo ahora. Salvo ahora. Bueno, esa es la razón por la cual una empresa, como estoy diciendo, pero una empresa como YPF compró activos afuera para romper el sovereign ceiling, porque puede poner activos colaterales que están fuera de la acción del soberano. Pero si no, en general es muy difícil que un país esté en default y las empresas sigan girando dólares, porque esos dólares deberían ser autorizados por el Banco Central que no los tiene. Pero entonces, licuamos, como decíamos, un texto pasivo. Y después, bueno, obviamente pusimos controles, lo sabemos, controles de capital, controles de cambio, arena en la rueda. Yo me acuerdo de una charla que tuvimos en el teléfono en la oficina de Mario con Stan Fisher, le preguntábamos qué teníamos que hacer, qué había hecho Israel, qué esto y el otro, y Stan Fisher, que la sesión era creo que el segundo al fondo, dice, hagan todo lo posible para que sea muy difícil comprar dólares. Básicamente en sus recomendaciones, hagan un formulario interminable para cuando van a la escuela. Y de hecho hicimos un formulario interminable, y declaren tal, y pongan el nombre de tal, y el nombre del padre, la madre, el hermano. De alguna forma, reducir la velocidad de un flujo que iba a ser inevitable, pero la velocidad en sí es importante. Si yo veo el tipo de cambio yendo de 1 a 5 en una semana, es pánico. Si yo veo el tipo de cambio yendo de 1 a 5 en 4 meses, es un pánico menor. ¿Sí? Si yo hubiera dejado que el tipo de cambio se acomodara como pedía el Fondo Monetario en algún lugar de equilibrio, y hubiera llegado a 10 para bajar a 5, cuando llegaba a 10 teníamos una hiperinflación, porque la gente empezaba a pricear en dólares. Llegando lentamente a 4 no tuvimos una hiperinflación porque nunca se llegó a pricear en dólares. El PASRI nunca llegó a aumentar a los niveles de una hiperinflación, porque la gente al final nunca terminó de ver esa hiperinflación formándose. La velocidad es importante, a pesar de que cuesta, porque obviamente nos costó más llevarlo lentamente, porque perdíamos reservas, un tipo de cambio menos beneficioso para el Banco Central. Vendíamos a 2, vendíamos a 2.50, vendíamos a 3, 3.50, y en 4 dejamos de vender. Pero si lo dejábamos ir a 4 y vendíamos en 4, cuando llegábamos a 4 era demasiado tarde. Y esa es una de las enseñanzas que tuvimos. Y después obviamente tuvimos un programa fiscal, un programa monetario muy contractivo, del cual hablamos Jorge y Mario. Yo simplemente 2 cosas les puedo comentar. Jorge, siempre me acuerdo una anécdota, no sé si me la contó Jorge o alguien. Eduardo, mirando el presupuesto 2002, decía, mira, esto es así. El dinero que entra va para planes, el plan jefas y jefes. Vamos a darle de comer a los tipos que se quedaron afuera. Y el resto, bueno, ese era el programa fiscal, básicamente. Tenemos este dinero, gastamos lo que tenemos. Y lo primero que hacemos es paliar los efectos más nocivos, sociales nocivos de la crisis. Y cada vez que salía alguien diciendo vamos a emitir, que un poco la propuesta de la industria, del grupo productivo, era todo lo que hicimos más agarrar el Banco Nación y empezar a prestar, y que el Banco Central empezara a emitir. Fue lo que tanto Mario como Jorge pusieron el cuerpo y rechazaron. Cada vez que salía una de estas propuestas, la frenaban. Pero la idea de que la política fiscal tenía que ser trabajar con lo que teníamos y no gastar de más, creo que fue muy fuerte y fue fundamental. Y la política monetaria fue contractiva. Ahora, un punto que es importante destacar es que aún una tasa del 140%, que para nosotros era totalmente inocuo porque no había stock, no teníamos que pagar, no había ecuación fiscal, porque una tasa que pagamos con un stock así pequeño. Y que de hecho agrego, ese día que salimos, estábamos llamando a los 3 o 4 bancos que sabíamos que tenían liquidez para decirle van a entrar, van a entrar. ¿A qué tasa van a entrar? Y así armábamos mercados. Tenemos market makers del siglo XVII. Esa tasa, aún 140, no llegaba a hacerle ningún efecto al tipo de cambio hasta que el tipo de cambio no se estabilizaba. Porque si el tipo de cambio sube 1% por día, ¿cuál es la tasa equivalente para competir con esa suba? Es imposible. Y los economistas sabemos que nosotros no podemos, el Banco Central no puede subir la tasa al 500% y dejarla ahí plagada, porque básicamente quiebra el sistema bancario. Eso lo sabemos de la época de la caída de los primeros PECs europeos. Me acuerdo la semana del 500% en Suecia, donde el Banco Central de Suecia lo subió 500%, después se dio la devaluación porque se da cuenta que caía el sistema bancario. Como ustedes saben, el sistema bancario transforma madurez y entonces se endeuda corto, resta largo, y si yo le subo la tasa de corto, queda totalmente invertida la curva y queda, precisamente no puede, pierde guita con cada vez. Entonces, hay limitaciones para la política monetaria siempre, en particular durante la crisis. Y aparte, no hay forma de correr una corrida si la corrida es 2 o 3 puntos, el tipo de cambio sube 2 o 3 puntos por mes, perdón, por día, cuando de hecho a veces subía.
Entonces, la tasa empieza a morder cuando el tipo de cambio se queda más o menos estable, y aquí la gente empieza a concebir la idea de que el tipo de cambio ha llegado a algo parecido a un techo. Pero antes de eso, realmente es inocuo. Es muy difícil defender una corrida cambiaria con tasa de interés. ¿Qué lecciones, yo decía, no aprendidas extraigo de acá? No aprendidas porque la verdad es que nosotros miramos la discusión hoy, discusión monetaria, y realmente yo tengo un déjà vu muy fuerte de la misma discusión que damos a principios del 2002. A principios del 2002, la gente hacía fila para proponernos la banca Simon, la offshoreización, la dolarización, nos decían que nos íbamos a ir a la hiperinflación, hasta el protectorado. Woody Dornbush y Ricardo Caballero escribieron una pieza que tuvo mucha difusión, incluso salieron en el Financial Times, escribieron en castellano y en inglés, donde nos proponían que Argentina entrara en un protectorado del estilo de Alemania de la posguerra. Está escrita, la pueden buscar, está online, está firmada por los excelentes economistas los dos. Estábamos para cualquier cosa al principio del 2002. Y nosotros tratábamos de argumentarles, en particular del Banco Central, que la dolarización era dolarización de ahorros, que no había dolarización de demanda transaccional, había demanda de pesos, y siempre que hay demanda de pesos se puede hacer política monetaria. La política monetaria no es sobre los ahorros. Yo puedo tener a todos los argentinos ahorrando en dólares, pero si yo transo en pesos, si en la billetera tengo pesos, si en la caja de ahorro tengo pesos, no puedo hacer política monetaria, porque la base es demanda de dinero transaccional. Esto, que parece tan obvio, menos para mí, fue algo que se aprendió. Me acuerdo, sin ir más lejos, una charla que tuve con un amigo, Andrés Velasco, exministro de Economía, excelente economista, fin del 2002, me decía una cosa que yo aprendí de Argentina, fue la diferenciación entre dolarización de activos y dolarización de transacciones. Yo pensé que el nivel, como muchos otros argentinos, que la dolarización se iba a dar espontáneamente porque nadie quiere un peso para nada. Y lo cierto es que la gente siguió demandando pesos. Lo cierto fue que la demanda por saldos reales aumentó durante la devaluación. No por nada en particular, aumentó porque había corralito y la gente valoraba tener los pesos, pero la velocidad no se espiralizó, ni la gente me los tiró los pesos a la cara, al contrario, se los guardaba. Y esa es la explicación por la cual no tuvimos hiperinflación. Es una explicación técnica, es una explicación que está documentada en la investigación. O sea, los papers que escribíamos en los 90 nos ayudaron a resolver en parte, a tener una mejor visión de lo que pasaba en el año 2002. Y esa es una lección que todavía no hemos aprendido. Porque todavía estamos en la misma situación. Y sin embargo, volvemos con los argumentos del 2002. Hay otro punto que es importante, que tiene que ver con la inconsistencia temporal, y que es algo que creo que vale la pena destacar. El descalce cambiario es malo. Yo como regulador le digo al banquero, el descalce cambiario es riesgoso, te puede ir mal, podés quebrar. Eso es inocuo desde el punto de vista económico. Porque el banquero va a tener el descalce cambiario y después va a jugar a que lo rescatamos. Acá, en Estados Unidos y en la China. Entonces la regulación tiene un límite. Y aprendimos ese límite en el 2001. En 2001 le preguntaba a un banco comercial, estaba lleno de hipotecas sin dólares, impagables en el evento de una devaluación. ¿Qué haces si hay una devaluación? Y el banquero me respondía, de hecho es un caso real, el gobierno lo va a tener que hacer, porque hay demasiadas hipotecas para dejarlas. ¿Cuál es la solución a eso? ¿Cuál es la lección aprendida? No puede haber hipotecas sin dólares. Es la prohibición. Cuando la regulación no genera los incentivos por un problema de inconsistencia temporal, un too big to fail, un too many to fail, hay que prohibirlo. Por eso es que hay muchos países, y que la Argentina también lo hizo en el 2002, que prohíben el préstamo en dólares a gente que no tiene dólares. Y eso, quiero aclarar, nos ayudó a evitar una crisis como la del 2001 en el 2019. Si hubiéramos tenido el sistema bancario dolarizado en el 2019, no sé cómo habríamos. O sea, la retiro de depósitos habría sido más masivo. Y no sé cómo habríamos salido. Esa es una experiencia, una lección aprendida, pero que no está, a veces no ha sido suficientemente utilizada. Lo tercero que me parece que es una lección importante, y esto mirando al futuro, es que cuando el sector público está quebrado, como bien lo estaba en el 2002, la Argentina, lo único que te puede sacar del peso es el sector privado. Entonces, se da esta paradoja, que estudiamos bastante con Federico Sturzenegger y Pablo Glusman, un paper que se llama Díaz Alejandro Reversa, y que es lo siguiente. Ustedes no sé si leyeron, son economistas los que están escuchando, pero Díaz Alejandro, un gran economista argentino-cubano, en realidad,
decía que en las devaluaciones de los años 50 y 60 lo que sucedía era que uno devaluaba ese dinero, implicaba una caída, un aumento de la riqueza de los ricos de Latinoamérica, y que esos ricos invertían en el exterior, en viajes a Francia, mansiones en la costa sur. Entonces había una salida, la devaluación era contractiva porque había una salida de capitales hacia el exterior, no se quedaban en el país. En el 2002 se dio eso en reversa. La devaluación licuó muchas de las deudas del sector de los empresarios, generó fondos internos en las compañías. Y esos fondos internos fueron los que en gran medida financiaron la inversión, el aumento de la inversión al fin del 2002, principios del 2003, cuando los bancos no podían prestar porque estaban todos contra la pared por la corrida. Entonces, en el fondo, vimos algo que podría ser denominado una especie de Díaz Alejandro en reversa. La devaluación fue expansiva en este caso, no por las exportaciones, que no subieron, sino porque al dar del dinero al PYME, que finalmente estaba protegido por la devaluación y quería trabajar en Argentina, no el hacendado que se compraba la mansión en Francia, sino el empresario PYME sustitutivo de importaciones, ese tipo invirtió y generó empleo y generó crecimiento cuando el Estado estaba quebrado y no podía financiar a nadie, y los bancos estaban atados porque realmente no cumplían con ningún requerimiento prudencial de todos los que en principio el Banco Central les exigía. ¿Y por qué quiero resaltar esto? Porque una situación parecida va a pasar el año que viene y hay que encontrar una manera de catalizar ese esfuerzo privado, porque los fondos públicos simplemente no van a estar. Y el financiamiento externo, en este caso, tampoco. El último punto que tenía, que es importante, tiene que ver con cómo intervenir en la corrida. Obviamente no hay ninguna forma de intervenir en la corrida. La corrida siempre nos pone, pero nos pone a veces más y a veces menos. En el caso del 2002, si bien si uno estaba en el medio de la corrida parecía que nos estaban, dicen los jueveros, llevándonos puestos. Lo cierto es que de alguna forma u otra logramos conducir el tipo de cambio a 4 sin que hubiera realmente un pánico que llevara a una hiperinflación. Pero esa intervención es muy difícil de hacer cuando uno no tiene un horizonte hacia adelante. ¿Por qué? Porque imagínense si no tuvieran claro dónde está el tipo de cambio real de equilibrio, cuanto más devalúo hoy, menos corrida tengo mañana, porque estoy más cerca del tipo de cambio real de equilibrio. Cuando no sé dónde va a quedar eso, cuando yo leo en el diario que el dólar va a terminar en 10, que vamos camino a una hiperinflación y a una recesión espontánea, la devaluación de hoy aumenta la demanda de dólares al día siguiente. Entonces yo tengo que de alguna forma intervenir para frenar la expectativa de devaluación, en vez de dejarlo flotar para frenar la expectativa de evaluación a futuro. Si lo floto, alimento la corrida. Y eso se veía, de hecho, yo lo llegué a estimar. Si uno hacía una especie de modelo autorregresivo, veía que el aumento de ayer aumentaba la demanda de dólares al día siguiente. Entonces es muy difícil intervenir simplemente pensando en dejémoslo flotar. Dejemos que el tipo de cambio encuentre el equilibrio. Porque se supone que todos sabemos dónde está el equilibrio. Y en una corrida no sabemos dónde está el equilibrio. Entonces hay que eludir ese tipo de riesgos. Y lo otro tiene que ver con los brazos, cómo uno interviene. Y eso es, con esto voy a cerrar, pero es interesante porque es muy parecido a lo que pasó en Estados Unidos en la crisis global. La Reserva Federal, como cualquier banco central, empezó interviniendo bajando tasas. Luego a cero, intervino haciendo quantitative easing, que es básicamente tirar dinero al mercado y que el mercado lo distribuya entre sus actores. El mercado siendo los bancos. Cuando se dio cuenta de que los bancos no se prestaban entre sí por un riesgo de contraparte, hizo qualitative easing, que es básicamente, bueno, yo voy y le presto el tipo que necesita, o voy y compro el activo que quiero sostener. No puedo intermediar a través de los bancos, porque los bancos tienen un nivel de riesgo, de riesgo de contraparte, que es que no se presta, el interbancario está cortado. A nosotros nos pasó algo muy parecido con la intervención, porque, como bien decía Jorge, los bancos estaban hackeados por los amparos judiciales. Entonces, en un momento, nosotros le prestábamos, vendíamos a la interbancaria mayorista, y el precio en el minorista seguía subiendo a pesar de que bajara el mayorista. Y eso era en parte porque los bancos no podían vender, no querían vender, porque si los bancos vendían, temían que viniera un depositante en dólares con un escribano y un soplete, y abrieran la bóveda del banco y se llevaran los dólares del banco. La gente, ustedes bien saben, piensa que el dinero que uno deposita en el banco está en el banco. Lo llamó teoría Zoolander de la banca, que es, ¿se acuerdan de la película donde buscan una información y dicen, están en la computadora, el tipo desarma la computadora? Sí, bueno,
Y los bancos por eso se negaban a vender. Entonces en algún momento tuvimos que recurrir a algo que es totalmente una anomalía, que es el Banco Central vender a través de los bancos los dólares del Banco Central. Todas las mañanas salía un camioncito, varios camioncitos del Banco Central, depositaban los dólares a los bancos vendían por cuenta y orden del central, de manera que no fueran embargables. Y luego a la noche venían los camioncitos y volvían a traer los dólares al Banco Central. Y lo que estábamos haciendo era bypassear a los bancos. Estábamos vendiendo como cuando la Fed le prestaba directamente a AIG o a Chrysler, en vez de ir a través de la política monetaria tradicional. Quiero decir, al final del día, en la crisis hay muchas cosas que nosotros aprendemos en los libros que hay que de alguna forma adaptar a las situaciones especiales. Por esto también. Muchas gracias. Bueno, Marina, ¿no? Digo yo, bueno, difícil después de las tres exposiciones. Voy a tratar de contar dos cosas. Digo. Yo me leí el libro de Remes, que la verdad que lo recomiendo. Digo, tiene dos partes que son particularmente interesantes. Digo, la primera donde describe un poco más detalladamente lo que escribió antes, y la última donde hace un equilibrio entre, el desencuentro entre la política y la economía. Digo, que parados a hoy da un poco de escalofríos. Sobre todo de escalofríos cuando uno lee el acuerdo con gobernadores firmado casi que junto con la renuncia, los 14 puntos, de los cuales si hubiéramos hecho la mitad, probablemente seríamos Uruguay. Entonces genera todo esto un poco de, no sé, de raro, de rareza, digamos, ¿no? De rabia, de ¿por qué estamos otra vez parados en lo mismo? Haciendo seminarios sobre cómo estabilizar, ¿no? Cuando en principio digo, ¿cómo estabilizar? Se estabilizás y a partir de ahí seguís, ¿verdad? Como que estabilizás y volvés a romper, estabilizás y volvés a romper. Y entonces yo voy a tratar de separar en dos partes, ¿no? Digo, una con algunas palabras que me quedaron picando, digamos, de lo de recién. La primera es pragmatismo, pero con una hoja de ruta, pero las dos cosas, ¿no? Es pragmatismo y hoja de ruta. O sea, hay cosas que no aparecían, que no sabías que tenías que tomar decisiones sobre la marcha. Equipo y centralidad, ¿no? Equipo y la posibilidad de tomar decisiones centralizadas y de común acuerdo, digo, ¿no? Equipos separados donde cada uno va jugando para otro lado, digo, y esto lo hago en referencia, bueno, a cosas que pasaron recientemente en términos del manejo de la política económica. Acuerdos, ¿no? Digamos, acuerdos políticos, digo, en Argentina los acuerdos políticos aparecen en mitad de la crisis y desaparecen rápidamente después de que las crisis te dan aire, o sea, cuando se evapora la crisis y tomas aire. Acá, bueno, recién en la exposición de recién, pero en el libro hace mucho hincapié en el acuerdo entre Alfonsín y Duhalde, digamos, como parte del Congreso, digamos, parte para conseguir la ley de emergencia económica del Congreso, pero también con la Corte, tardíamente, digamos, después de estos desatinos imponderables que mencionaba, con la CGT, la coordinación con el Banco Central, pero digo, de alguna forma es centralidad, y lo que tiene que ver con, de nuevo, iterar con los distintos actores, o sea, no es seteo las variables y todo se acomoda. Distribución de costos, hay una parte importante en el libro que habla sobre, bueno, digamos, cómo se distribuyen los costos y qué es lo que pasa cuando los contratos o cuando las reglas del juego no se pueden sostener, digamos, y cómo lo manejás, ¿no? Y acá claramente vos venías de un esquema de corralito y default, y necesitabas tomar decisiones que favorecían a unos, perjudicaban a otros, siempre había ganadores y perdedores, y siempre se podría haber hecho de formas distintas, o, no digamos, la discusión de si no favoreciste de más a alguno o a otro, pero en alguna medida tenías que tomar decisión, y hay una parte importante que no se mencionó acá respecto a cómo fue la especificación, ¿no? Y la historia de Estados Unidos en términos de cómo había sido en los años 30, después de la crisis del 30, la salida del patrón oro. Digo, la verdad que vale la pena, digo, volver a, digo, pues después es una visión. A mí me hizo ruido en el libro, y hago hincapié en esto, porque por un lado se ponderan los acuerdos en mitad de la crisis,
Pero por otro lado hay un comentario en un momento del libro donde plantea Jorge, el momento en que Chacho Álvarez, que en ese momento era el interlocutor de Cavallo, el operador de Cavallo, lo va a ver para tratar de conseguir las normas que requería el Fondo Monetario para poder sostener el régimen en un contexto donde, de nuevo, la salida de la convertibilidad per se generaba ruptura de contratos. Tenía graves problemas la convertibilidad en el libro, y antes hace hincapié respecto a que el equipo económico de Duhalde, si Duhalde ganaba la elección, iba a salir de la convertibilidad. La sensación es que la convertibilidad era como la dolarización en Ecuador, o sea, era un activo público, o sea, era algo, digamos, que la gente no quería, y de hecho Duhalde pierde la elección, no sé si es por eso o no, pero hay una... Pero de nuevo, digamos, el comentario de, bueno, hay que salir de esto, ¿no? Digamos, y el salir de esto implicaba estos costos. Después había que remontar y especificar, pero en esta historia de la Argentina, donde pasamos de un extremo al otro, donde no sostenemos lo anterior y vamos para el otro lado. O sea, digo, la experiencia de la estabilización es claramente exitosa, después la pifiamos, digo, después la rompimos, pero funcionó. Pero bueno, de nuevo, digamos, la estabilización y la especificación, digo, fue la contracara de una ruptura de la convertibilidad, que yo coincido, cuando llegaron ya estaba rota, pero a lo mejor uno se pregunta, digo, si el ciclo de commodities no hubiera sido tan negativo como fue, o hubiera seguido de largo, y el prestamista de última instancia no te hubiera soltado la mano, a lo mejor hubieras combinado con el ciclo de commodities, y a lo mejor la historia hubiera sido distinta. O sea, si la ruptura de contratos que tuviste, pregunta, digamos, en voz alta. Miguel Bain siempre tenía una frase, decía, si el ciclo de commodities lo hubiera tocado de la Rúa, Inés Martínez sería presidenta vitalicia de la Argentina, digo. Pero no habría salido de convertibilidad. De nuevo, pero Nadie sale digo, ganando. de nuevo. Pero los precios subieron el segundo semestre del 2003. Por eso, lo dejo en voz alta. Pero el segundo que me gustaría es en relación al actual, digo, la verdad es que esto claramente es una estabilización, pero no tiene nada que ver con, digamos, las condiciones de partida, no tienen nada que ver con las condiciones de partida actuales, ¿no? Digo, en ese momento vos venías de años de deflación, acá venís de un escenario, digamos, de aceleración brusca de la tasa de inflación, donde hoy estás con un ritmo mensual que corre entre el 160 y el 180%, digo, si tenés que poner un número, con una distorsión muy violenta de precios relativos, que antes tenías un precio rezagado, que era el tipo de cambio, digamos que había quedado rezagado, sobre todo después de la devaluación de Brasil en el 99, pero tenías las tarifas adelantadas. Entonces, cuando plantea el tema de cómo recompongo los precios relativos, y el aprendizaje de lo que fue el Rodrigazo, en términos de no puedo devaluar y subir tarifas en simultáneo, y tengo que controlar la dinámica distributiva. Bueno, digo, hoy estás al revés, hoy tenés, digamos, un tipo de cambio que está atrasado un poco, con una brecha cambiaria muy grande y con un atraso tarifario enorme, o sea, la historia es distinta, ¿no? En ese momento tenías un tema sistémico, o sea, claramente tenías el default, tenías el corralito, coincido que el default se había decretado antes. De hecho, digo, el default era casi la condición necesaria, creo que Remes lo menciona en el libro, cuando Cavallo hace el mega canje y convalida para toda la deuda en dólares una tasa de interés del 15%, ¿no? Digo, hoy no tenés un tema sistémico, puede terminar siendo sistémico, pero la verdad que no lo era. O sea, aparte por lo que vos mencionabas antes, en términos de haber evitado prestarle en dólares a quienes valorizan en pesos, que casi que es la única norma de Estado que mantuvo la Argentina a lo largo de los gobiernos, y que hoy se está discutiendo, porque hoy cuando hablas de bimonetarismo, bueno, lo discutimos muchas veces, digo, ¿qué implica el bimonetarismo? ¿Implica la circulación de los dólares o implica la intermediación de los dólares? Si implica la intermediación de los dólares, digo, hay una historia distinta. Pero hoy tenemos un sistema financiero, yo miraba los números, tiene 5 puntos de crédito PIB, y tiene 10 puntos de pasivos remunerados, o sea, de depósitos, digamos, de créditos al Banco Central, que la verdad que si tenemos una crisis bancaria con este sistema financiero, merecemos entrar al libro de líneas de los récords. Pero no había indexación, no había ningún contrato indexado, o sea, no tenía, de hecho había deflación de precios, y hoy no hay indexación plena, pero la indexación es mucho más alta, o sea, hoy tenés un problema
El gasto público era más bajo, o sea, venías de intentos de hacer ajuste fiscal que nunca llegaban porque el esquema deflacionario, digo, era terriblemente perverso, y de nuevo, cuando el prestamista de última instancia que soltó la mano, te caíste, digo, Grecia salieron 50% de los depósitos de los bancos, y los bancos siguieron en pie, porque los alemanes le dieron una línea de descuentos automática, digo. Hoy el gasto público, después de la megalicuación que tuviste con el salto de la inflación del 50 al 100 y pico por ciento, estás en 35 puntos del producto, venía de 40, va a 35 puntos del producto. Y hay una cosa que de nuevo me parece que quedó, la mencionaste vos, Eduardo, y me parece que quedó medio perdida, está bien en el libro, pero digo, el tema de los controles de capitales, o sea, realmente cuando vos saliste, digamos, y pusiste la especificación, pusiste controles de capitales, y de hecho ajustaste los controles de capitales. Yo creo que el ajuste de los controles de capitales, lo discutíamos, no estoy segura, pero creo que tuvo que ver con haberle podido poner el techo al dólar, digamos, mientras los depósitos salían, parte por amparo, parte por el propio contado con liquidación, que hacías contra activos financieros, bueno, digo, te corrían contra el dólar, digamos, en el momento en que lograste frenar eso, no sé si frenaste los amparos o qué, digo, el dólar hizo techo y la tasa de interés, de hecho el dólar cae de 4 a 2,80. Y después se mantiene en 2,80 durante muchos años, creo que hasta 2009. Y nada, y lo último es el tema de la dolarización, o sea, otra vez volvemos, digamos, a discutir lo mismo. La verdad que la sensación es de déjà vu todo el tiempo, o sea, volvemos a... Digo, claramente la convertibilidad terminó mal. No sé si hubiera habido un acuerdo político podría haber terminado en forma distinta, o sea, yo era más pichi, pero digamos, la vida adentro, digamos, la dinámica esta de dentro del ministerio, y la sensación que uno tenía era que el gobierno hacía todo lo posible para tratar de sostener, y que nunca llegaba, ¿no? O sea, el ajuste era interminable, y de nuevo, el puntapié, digamos, fue el canje de deuda. El megacanje terminó digamos, de ser después duraste 6 meses más y en el medio perdiste 20.000 palos de las reservas que a lo mejor te hubieran permitido una salida mucho más. Pero de nuevo, digamos, la falta de acuerdos y la falta de poder tomar decisiones, o de solamente tomar decisiones cuando los costos están, y que los acuerdos políticos solo aparecen cuando los costos están y que enseguida se te diluyen. Bueno, nada, creo que dije todo lo que quería decir. Pero... Bueno, me toca entonces al final, lo malo de ir a lo último es que muchas cosas que había anotado las fui tachando, digamos. Sí. Yo creo que hay como 2 aspectos que me gustaría comentar. Uno está relacionado no tanto con el plan de estabilización, sino justamente cómo el fin de la convertibilidad nos da mensajes respecto a toda esta discusión que habíamos vuelto a tener sobre dolarización y demás. Y después algunas cuestiones sobre las medidas implementadas. Respecto a lo primero, hay como un análisis de economía básica que uno estudia, de que los tipos de cambios rígidos obviamente hacen a la economía más susceptibles a cuando tenés shocks externos negativos, ¿sí? Y Argentina tuvo mucha mala suerte en ese sentido, porque 97, 98, el default ruso, la crisis asiática, la devaluación de Brasil, los términos de intercambio que no ayudaban en lo más mínimo. Entonces, todo eso, justamente en un esquema de tipo de cambio rígido, como requiere que la economía internamente haga un ajuste de precios relativos, pero los precios, y en particular los salarios, no pueden bajar. Si el tipo de cambio no hace el ajuste, entonces el ajuste es mucho más lastimoso por el lado de la actividad, por el lado del empleo, mayoritariamente. Entonces, eso es lo que tenemos, al menos muchos de los que estudiamos economía, más o menos claro. Pero yo creo que hay un par de cosas más que se agregan y que justamente toda la experiencia de ese periodo final de la convertibilidad nos enseña. Una es que si encima todo eso pasa en un contexto donde la política fiscal está muy desordenada y es irresponsable y hasta se endeuda en buenos tiempos, digamos así, el efecto negativo que vos tenés de estos mala suerte extranjera es aún peor, porque te agarra endeudado, sin posibilidad de hacer ajustes fiscales, porque están todos tratando de gastar más para buscar una reelección y demás, las provincias muy desordenadas en aquel entonces se exacerba mucho más el efecto. No es solo el tipo de cambio fijo lo que es malo, sino que es el tipo de cambio fijo en tándem con todo ese
desbarajuste fiscal. Entonces, cuando estamos evaluando ahora en las discusiones esquemas rígidos como la dolarización, esto me parece que no lo estamos teniendo muy en cuenta, digamos así. Ok, no vamos a tener inflación, eso también lo aprendimos, la convertibilidad con un ajuste fiscal inicial puede bajar la inflación significativamente, pero después empezás a tener otros problemas que a la larga, bueno, no sé qué es peor, digamos así. Y después la otra cuestión está relacionada con algo que creo que decía Jorge, y que yo siempre tengo la frase de Pablo en la cabeza, que él siempre cita, que es como que el susto disciplina. Sí, él lo dice en latín con otra palabra, pero bueno, el susto disciplina. Y en ese sentido, los tipos de cambio rígidos, justamente como el tipo de cambio no te puede dar una señal de, ojo, que se te vienen los problemas, hace como que el juego político diga, no, pero ¿para qué vamos a ajustar si esto ya pasa, dura poquito? ¿Sí? Entonces, no tenés esa señal que te dan los precios como para vos decir, ojo que algo tenemos que hacer. ¿Y qué pasa? Lo terminás haciendo cuando ya es como demasiado tarde. Entonces, en conclusión, en ese sentido, o sea, tipo de cambios súper rígidos con una política fiscal irresponsable, creo que es como una bastante mala idea, y es justamente esta experiencia de la parte final de la convertibilidad que nos enseña todo eso. La parte inicial de la convertibilidad nos da como la fantasía de la dolarización, que eso parece lo que está como en boga, pero no nos olvidemos que también ya vivimos lo otro, digamos así. Y después, con respecto a mensajes del plan implementado a la luz de lo actual. Y en ese sentido es como comparado con las otras conferencias que están organizando, tal vez sea el que es menos parecido a la situación actual, porque aquel no fue un plan antiinflacionario, fue un plan antidepresión, digamos así, íbamos camino a la crisis del 30 de esa manera. Entonces, ciertamente la cuestión es distinta. Y en ese sentido, la salida de la convertibilidad fue expansiva en mi visión, aunque después en el número podés ver que justo coincidió que en marzo tuviste el EMAE más bajo y demás, pero fue expansiva justamente porque permite todo ese reacomodamiento de precios relativos y que Eduardo un poco marcaba antes. Entonces, ciertamente ahí hay como una diferencia. Lo que sí creo que queda como mensaje, que lo decía Jorge, lo enfatizaba y lo he escuchado en otros lugares hablando también, la importancia de la estrategia de shock, ¿sí? Además de toda la cuestión política, que también tiene que ver con esto de que el susto disciplina, está la cuestión de que si vos querés hacer gradualismo necesitas financiamiento, porque al final del día, ¿cómo haces para hacer todos los cambios y que te vayan creyendo? Y en aquel momento estabas en default, el FMI te había bajado la persiana, no había forma. Entonces, pensemos ahora, ¿tenemos acceso a financiamiento externo? ¿Vamos a tener? Bueno, no sé, por ahí sí. Macri parece que en su momento como que logró hacer el cambio, pero ya no jugamos esa carta y ahora está todo bastante más difícil. El fondo es una incógnita, realmente por cómo está haciendo la relación ahora, y justamente si esa historia de que ustedes pasaron muestra algo, es que cuando hubo el cambio de gobierno hasta se puso más estricto de lo que por ahí había sido antes, así que no sé. Entonces me parece que pensar en shock es también apropiado en este sentido. Hay una cosa que a mí siempre me hizo ruido de ese periodo, y que los he escuchado a ustedes ahora y en otras circunstancias hablar, que tiene que ver con el miedo a calibrar esto para que no haya una hiperinflación, ¿sí? Porque ciertamente iba a haber un salto cambiario, y en parte me imagino que el congelamiento de salarios, los públicos por un lado, pero también estos acuerdos con la CGT, apuntaban en gran medida a eso. La duda a mí que ahí siempre me queda es, justamente estando en una situación tan depresiva, ¿sí? Si era o sea, si ese riesgo, por ahí, nunca puedes decir no estaba el riesgo, pero si era realmente como tan latente como lo que parece ser. De vuelta, todas estas cosas uno la dice 20 años después, es muy difícil tomar decisiones de política económica, estar haciendo esto en real time es obviamente admirable, y esto es producto de años de reflexión, si uno quiere, así que no quiero ser injusto
con los protagonistas. Y después la última cuestión con la especificación asimétrica. Ciertamente esto es por ahí el punto más controversial, si se quiere, no tanto porque algo había que hacer, porque ciertamente el sector, los préstamos del sector privado, si lo dejabas caer, la cuestión iba a ser mucho peor, digamos. Pero ahí uno como que le da la sensación, de vuelta, con el diario El Lunes en la mano, que en esa distribución de los costos que había que asumir por arreglar el sistema financiero, los depositantes terminaban pagando en términos relativos por ahí más. Y ahí yo me pregunto, tal vez como una pregunta abierta, si en la especificación de los préstamos, que fue across the board, si uno no podría haber sido más selectivo con respecto al sector. Esto lo digo de lo conceptual, pero bueno, porque digo, alguien del sector transable en principio debería tener menos problemas, o al menos, o sea, especificárselo sí vas a tener que especificar, la cuestión es que si lo tenías que hacer asimétrico, de todas maneras o no. Lo dejo como pregunta abierta. Y después hay algo que no sé si no sé si es estrictamente relacionado con esta administración que estamos discutiendo, pero ciertamente de ese periodo y del siguiente, que tiene que ver con el manejo del default y la renegociación y digamos, qué tan amistoso fue, digamos así, el default comparado, por ejemplo, como la experiencia de la reestructuración uruguaya, que parece haber sido a la postre mucho más amigable y que eso le permitió un acceso a los mercados de crédito bien distinto. Entonces yo creo que eso es algo a tener en cuenta, pensando también para adelante, porque bueno, vamos a ver cómo arreglamos las cuestiones de deuda pública, pero en ese sentido me parece que si la salida de la convertibilidad, o al menos el periodo posterior y este manejo del default, nos deja también una enseñanza de que vos necesitas dejar de pagar, pero en algún momento vas a necesitar de que te vuelvan a prestar. Entonces, si simplemente lo haces a cara de perro, después eso va a tardar más en venir y con condiciones peores. Así que bueno, en definitiva, creo que lo que esto nos muestra y que es como informativo es, cuando tenés un problemón, va a haber que pagar costos, esto no se sale gratis, y va a haber gente a la cual vas a afectar más que a otros, pero es súper difícil ir haciendo esto en real time, me imagino. Y hay algo en realidad que me preocupa, que es lo siguiente. Jorge indicaba que desde el 99 venían preparando un plan para la salida de la convertibilidad. Y igual me imagino que cuando llegaron, claro, la situación que heredaron en enero del 2002, ni siquiera se la habían pensado en el 99. Entonces había bastante preparado, pero obviamente hubo mucho de hacer porque la situación había cambiado. Yo estoy rogando que los equipos económicos de los que son candidatos estén pensando en esas cosas también. Seguramente de acá a diciembre la situación puede cambiar radicalmente, así que sorpresas va a haber, pero la verdad que con ciertas discusiones que uno ve, al menos en la discusión pública, no parece que eso fuera el caso. Y yo digo, si aún con la preparación que Jorge y su equipo traía fue difícil como lo fue, sin preparación esto puede ser como muy problemático. Entonces me parece que por ahí eso lo debemos tomar también como enseñanza. Listo. Ahí está. Ahí. Bueno, no sé, si quieren, abrimos un poquito a los comentarios entre ustedes, si quieren, si les parece. Y ¿Puedo hacer un comentario? Tomamos alguna pregunta, ¿sí? Jorge. ¿Puedo hacer un comentario? Y claro. Y dos o tres cosas que los escuché, les agradezco muchísimo todo lo que han dicho. Efectivamente, como decía Mario, la relación con el Banco Central y el Ministerio de Economía fue excelente. Nos enriquecíamos mutuamente y eso ayudó muchísimo. Hemos tenido experiencias en nuestro país en los últimos tiempos de que el central va para un lado y la economía va para el otro. Una de las condiciones
que yo le había puesto a Duhalde era la unicidad de la política. Tener gran relación con el central, acciones económicas pasaban por el Ministerio de Economía y no por otros ministerios. Lo segundo es la simetría. Yo les conté, la idea nuestra cuando habíamos redactado el discurso presidencial era hacer lo que hizo Roosevelt en el año 33. Roosevelt devaluó 70% al 1-1. Y nosotros pensábamos en eso. Lo que sucede es que el discurso de Duhalde nos trastocó, porque al principio salimos para tantear al mercado 1.40, entonces Duhalde me pidió y dice, mira, dice, después de la discusión que tuvimos, dice, yo voy a salir y voy a decir que estuve mal, pero dice, vos fíjate cómo puedes hacer que ese 1.40, que era el dólar con el cual habíamos salido, por lo menos se lo pasemos a los ahorristas. Fue una decisión de esa naturaleza. Yo creo que no hubo licuación, Eduardo. Porque si vos debías 100 dólares a 100 pesos a fin de diciembre del 2001, en enero debías esos 100 más el SAR más la tasa de interés. Yo creo que la liquidez que tuvieron las empresas y permitió invertir fue que tuvimos los salarios y las tarifas congeladas, eso mejoró muchísimo, y después salieron del colchón, eso lo había hecho Aldo, ese cálculo, me dijo, unos 15.000 millones de dólares que salieron a la compra de inmuebles y autos, era plata del colchón, y eso ayudó a la reactivación. Yo creo que no hubo una discriminación a favor de las grandes. Del total de préstamos, el 10% eran grandes empresas, o sea, unos 3.500, 4.000 millones de dólares, vis a vis los 70.000 millones de dólares que debían en el exterior. O sea, la gran empresa básicamente estaba endeudada afuera y no adentro. ¿Cómo cubrimos ese costo entre la diferencia de 1.40 a 1? También especificamos de la misma manera los préstamos garantizados, que eran superiores a la cantidad de depósitos. Ahora, sí hubo licuación en dólares, esto es cierto, claro, pero nosotros trabajábamos con pesos y la economía producía pesos. Y lo que planteaban de la selectividad, Javier, era imposible porque no había datos. Uno no podía de ninguna manera hacer cortes, porque cada sector productivo tiene su propia especificidad en términos de compra de insumos en el exterior y de venta de productos al exterior. Y también por tamaños. Entonces, en una circunstancia, yo estoy totalmente convencido que en una crisis profunda uno no puede hacer políticas puntuales, tiene que ir across the border. Con las retenciones pusimos 20, 10 y 5, que eran la materia prima, la MOA y la MOL, que ya estaban definidos en el Ministerio de Economía. Si nosotros no hubiéramos hecho eso, nos hubieran acusado de que estábamos beneficiando a tal o a cual sector y hubiera caído toda la política. Los depositantes perdieron en promedio aproximadamente un 15%, que vis a vis lo que perdieron los salarios, yo diría que era manejable de alguna manera. Pero sí, tuvieron pérdidas porque en una crisis, en la salida, siempre hay pérdidas. El riesgo de la hiper, y mira, nunca en Argentina se devaluó 350%. Entonces, por supuesto que teníamos miedo de la hiper. Es historia contrafáctica, si no hubiéramos hecho lo que hicimos, ¿qué hubiera pasado? La verdad que no lo sé. Pasa lo mismo que lo que decía Marina del tema de la convertibilidad. Para nosotros en el 98 ya teníamos que salir de la convertibilidad y por eso trabajamos en la salida de la convertibilidad. Y cuando viene Cavallo, que es un hombre absolutamente creativo, entre otras cosas, hizo todo lo posible por mantener la convertibilidad, incluso incorporó el euro, sacó los programas de competitividad, hizo 1000 cosas y la convertibilidad estalló, pues ya estaba cantado que iba a estallar. Entonces, yo creo que hicimos bien nosotros en pensar en la salida, digamos.
Y yo creo que sí, obviamente teníamos plan, y también le dije que durante todo el año 2001 nos seguíamos reuniendo y veíamos cómo se iba agravando la situación, pero también es cierto que cuando uno está al mando, siempre aparecen imprevistos, como fue ese discurso de Duhalde o lo de la Corte. Bueno, esto más o menos. Sobre la caída del PBI, y somos economistas, todos sabemos, si uno toma el PBI promedio anual, año 2001 cayó 4 y pico por ciento, 2002 10%. Si uno toma entre puntas, en el 2002 la caída fue 4 y en el 2001 que fue 10%. Se invierte exactamente la situación, pero bueno, salimos, digamos, en marzo, abril salimos, así que está bien. Bueno, eso es lo que quería agregar. Muchas gracias nuevamente. Bueno, no sé, Mario. ¿Perdón? Mario, tenés, si querés hacerle algún Sí, comentario. sí, quería Sí, reaccionar un poco a los comentarios. sí, yo quería hacer un comentario sobre el fondo, sobre el tema del fondo. Yo creo, yo tengo un conocimiento bastante profundo de cómo funciona el fondo, porque pasé 21 años ahí, y también entiendo lo que pasó desde entonces. Hay una cosa que tiene que quedar clara, y es que el fondo es una institución política, más que económica, es una institución política. Obviamente, los instrumentos que utiliza, el análisis que utiliza es el análisis económico, pero es una institución política. Las estrellas no estaban alineadas para la Argentina en ese momento, cuando surgió. Y no importa lo que hagamos, nos trataron bastante mal. Y en el código del fondo, eso significa que no había apoyo político de ninguna naturaleza. Y eso es lo que creo que hoy es diferente. Desde el punto de vista geopolítico, la Argentina es importante para los Estados Unidos, por lo menos es importante que no haya una crisis seria en Argentina. Y esa es la presión que siente el directorio. Y yo creo que si no hay otro cambio drástico geopolítico, creo que le va a beneficiar a la negociación. Las negociaciones con el fondo estaban completamente trancadas cuando nosotros fuimos para allá. Fuimos especialmente una semana y no hubo forma de hacerlo mover de ninguna manera. Llegó el momento en que, por ejemplo, la vicedirectora del fondo me dijo que si yo me quería ir, me iba a conseguir que me dejen salir. No había nadie que me prohíba salir, pero lo que querían era, o sea, crear una situación en la cual todo estalle y, bueno, si no se podía hacer de esa forma, tampoco había que ayudar. Y ahí ese camino quedó completamente cerrado. Yo creo que hoy está abierto. El otro punto ya lo mencionó Eduardo también, Jorge, con el miedo a la hiperinflación. Yo creo que desde el punto de vista de las cosas que yo estaba viendo, nosotros teníamos realmente mucho miedo a la decirlo así con todas las palabras. Nosotros pensábamos que iba a ser una hiperinflación por decreto judicial, porque pensábamos que la salida del corralito en forma desordenada e indicada a través del sistema jurídico y nos iba a causar una situación en la que no había ninguna alternativa más que bueno, dejar los precios que lleguen a un nuevo equilibrio. Y eso nos tenía bastante asustados, la verdad. El tema de las cuasimonedas también, en cierta forma, llevaba a eso, ¿no? Podía haber, si no se hacía lo que se hizo, podía haber un caso de que perdamos control. Yo definitivamente creo que sí, eso fue una cosa que motivó mucho a tratar de hacer cosas que apacigüen el ánimo y de una forma u otra llegar a arreglos políticos. Y el último punto que quiero mencionar es que una cosa que se aprende mirando estas cosas como son es que lo que funciona es lo simple. Es muy importante la simplicidad. Hay programas complicadísimos, con toda clase de fórmulas y toda clase de medidas ad hoc, nunca llegan a un buen porque realmente se adaptan a circunstancias especiales y no logran resolver el problema. Eso es lo que quería mencionar, agregar. Javier preguntaba si nos habíamos ido de mambo con la computación. Yo te digo una respuesta a posteriori, sí.
Pero la política pública, como las finanzas, no es sobre primeros momentos. No es sobre la expectativa de esto, no es sobre los otros momentos. Tienes que mirar los riesgos. Entonces, los riesgos no siempre son simétricos. Vos te quedas corto con la implementación, después nada te puede pasar. Entonces, a veces te conviene hacerlo más. Y si había riesgo de implementación, no sé, cualquiera puede googlear lo que eran tapas de los diarios de discusión económica de enero del 2002. No, la gente los miraba y se hacía, daba el pésame. O sea que, digo, había, sí, todo el mundo estaba sobreestimando un riesgo y el riesgo era patente y nosotros estábamos muy atemorizados. Lo único que no queríamos era una hiperpobreza. Es muy difícil de volver, por lo menos en esos parámetros. Es cierto lo que dice Jorge, la mayor parte de lo que alimentó el hecho de que las empresas tuvieran una rentabilidad en el año 2003, 2004 histórica, récord, fue parte la caída de salarios, parte la licuación, es decir, la dilución del congelamiento de tarifas, pero también hubo algún nivel de licuación, porque las empresas estaban, no todas, pero muchas estaban largo dólar, y entonces, al uno especificar, quedaron con una posición dólar larga. Gente que estaba en real estate, el real estate de alguna forma está parcialmente indexado al dólar, eso en IRSA, por ejemplo, gran especificador. ¿Quién era el principal deudor en dólares en enero del 2002? YPF. Le especificamos YPF, bueno, le dimos un regalo. De hecho, vos preguntabas si no fue injusto la forma de hacerlo no selectivo. Yo confieso que en el 2002 mi principal frustración fue la forma en que se especificó no selectivamente. ¿Por qué? Porque nosotros durante todo el año nos juntábamos con Jorge Todesca, con Lisandro Barry, con Barbano Kosakov, Daniel Heyman, en economía los sábados, porque en la crisis uno trabaja los fines de semana, durante la semana está simplemente atajando penales. El fin de semana debate, piensa las medidas. Y nos sentábamos viendo cómo especificar con ese grupo que fue convocado por Jorge Todesca y por Jorge Remes. Y teníamos toda la lista de los deudores. Teníamos alguna data, teníamos, y la verdad que nos decía, no le vamos a especificar a IPF. Y finalmente terminamos especificando a todos. Ahora, a posteriori, entiendo un poco más lo que dice Jorge. Y es que uno tiene que cortar con un cuchillo romo en el medio de las crisis. No tiene tanto tiempo para darse el lujo de la selectividad. Eso por un lado. Por el otro lado, hay lobby. Y una cosa que quedó sobrevolando y que me tocó acá, pero que fue muy importante en el 2002, fue el lobby a favor de la especificación que tuvo como instrumento la creación y subida al Congreso de una ley de quiebras que en la práctica de haber sido aprobada, habría mancado de manera muy complicada al sistema bancario porque básicamente inhibía a los bancos de ejecutar los préstamos. Entonces básicamente habría generado un paraguas condonando todo tipo de moras a bancos que ya estaban del otro lado del negro. Y esa ley de quiebra fue efectivamente usada para extorsionar al gobierno. Y digo, más en general, hay un componente político detrás de esto. Yo recuerdo muy bien, por ahí lo soñé, una reunión en el 5º piso de Economía, donde estaba Jorge, y estaban los representantes de las principales cámaras del país, incluyendo un muy conocido representante de un medio. Y me acuerdo la discusión entre el 1.40 y el 1. Y Economía decía, hagamos 1.40, si no generamos la simetría, hagamos 1.20. Y la posición era, me acuerdo muy bien de esto, digo, todavía sueño con eso. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que aparte de la economía, o detrás de la economía, diría, rodeando a la economía, está la política, y la política juega fuerte, y sobre todo en una crisis, juega muy fuerte. Entonces, algunas de las cosas que uno ve no fueron necesariamente decisiones políticas en un modelo donde utilizamos una solución interior, son efectos de la política. Un punto interesante a destacar. A principio de año todos nos querían mandar la dolarización y el protectorado. A fin de año nadie hablaba más de la dolarización. Cuando uno tiene la crisis frente a la cara, piensa distinto. Le cuesta levantar la cabeza. ¿Sí? Lo digo porque a mí me da la sensación de que lo mismo está pasando ahora. Si nosotros lográramos estabilizar esto un 3% mensual, no anual, porque estamos en otro nivel de inflación. La discusión sobre dinamitar el Banco Central y pasar a offshoreizar la economía y cosas por el estilo, creo que se aplacaría del mismo modo que se aplacó en el 2002
la propuesta que llevaba Menem en su primer equipo de dolarizar la economía, que luego tuvo que dar marcha atrás y cambiar el equipo económico en el medio de la campaña para empezar a hablar de otra cosa. Entonces, de vuelta, las crisis existen, pero cuando uno las mira muy de cerca, ves distorsión. Hay un tema que Javier destacó que me parece que es importante, como esa elección de la convertibilidad, y también está asociado a la discusión sobre la dolarización, y yo me olvidé de mencionar porque además de la convertibilidad es lo siguiente. La convertibilidad y la dolarización están predicadas bajo el supuesto de que si el Banco Central no le presta el tesoro, el mercado te disciplina. Y déjenme decir una cosa, el mercado nunca te disciplina. El mercado es procíclico, el mercado alimenta las peores de tus vicios. ¿Sí? Nosotros emitíamos deuda, más deuda cuando crecíamos que cuando caíamos. Es al revés. Es al revés. El mercado es procíclico, entonces el mercado genera prociclicalidad fiscal. Viene con las carpetas, te ofrecen un bono a una tasa muy baja, te inducen a gastar. ¿Sí? Como una tarjeta, como un banco. El banco cuando te va bien, te dice, toma un crédito. Cuando te va mal, te liquida la casa. Entonces, pensar que la dolarización, del mismo modo que nosotros pensamos que la convertibilidad iba a disciplinar a través del mercado la política fiscal, es ingenuo. No pasó antes, no va a pasar ahora. No pasó en Ecuador también. Y eso es una enseñanza que tiene que ver con lo que vos decías, de la prociclicalidad de los mercados. Hay un último punto que tiene que ver con el default. Me parece que es importante también destacar. Es cierto que nosotros, y no fue nosotros, ninguno de los que estamos acá, la verdad, la saga del default se inicia en el segundo trimestre, en el segundo semestre del 2002, creo. Y sobre todo a partir del 2003 con Kipling. En el 2002 ni siquiera teníamos tiempo para pensar en eso. Pero nosotros, aún después de 2 años de tensa negociación y de un default que supuestamente tuvo una quita mucho menor de la que realmente se dijo, porque a través del cupón se recuperó, el cupón indexado del PIB, se recuperó parte de lo quitado. A fin del año 2005 nosotros teníamos un spread parecido al de Brasil. O sea, el mercado te perdonó y te volvió a penalizar. De la misma forma que nosotros bajamos la inflación y la volvimos a recuperar, bajamos el spread y lo volvimos a subir. Algo pasó en el medio que no tiene que ver con la salida. Habíamos dejado de las cosas para arrancar y nos perdimos en el medio. Es una pregunta que Marina hace mucho. O sea, ¿cómo podemos garantizar que después de estabilizar, cuando estemos todos bien, no empecé un nuevo jubileo? Pero nosotros habíamos armado a los golpes, habíamos armado ese juguete roto que era la economía argentina, y después la volvimos a romper. No fue el default lo que nos dejó fuera del mercado. Alguna otra cosa pasó. Pasó el INDEC, pasó el exceso de gasto fiscal, pasó la crisis global, pasaron cosas. Lo cierto es que nosotros divergimos. No fue Uruguay versus Argentina. Uruguay nunca le pasó porque no cometió los errores que nosotros cometimos a posteriori del default. Tenemos que tener muy en claro, no son balas de plata que no usamos, no hicimos el esfuerzo adicional a posteriori. Y eso incluye, y eso es lo último que voy a decir, algo que Jorge remarca, que Mario remarca, que me parece fundamental. En el 2002 no había plafón político para un programa de reformas. De la misma forma en que el Austral fracasó en parte porque no se hicieron las reformas, en el 2002 no teníamos mandato para hacer reformas y, de hecho, luego viene el Kirchner y no hace absolutamente ninguna reforma. Y se queda exactamente con las 4 medidas, 5 medidas que hicimos nosotros para tapar el tsunami. Que fue enero, febrero del 2002. Y con eso se surfea el boom de commodities durante 10 años. Hace 30 años que en Argentina no se hacen reformas. Entonces, un plan de estabilización sin reformas inevitablemente choca contra las cuestiones estructurales que dieron lugar a la crisis en su primer momento. ¿Puedo hacer un comentario sobre el tema? Yo, un poco lo que estoy diciendo ahora, digamos, cuando vuelve a aparecer el tema de la dolarización y en relación a la consistencia fiscal del esquema de tipo de cambio fijo, es que el problema de deuda de la convertibilidad no estuvo originado en el financiamiento del déficit fiscal. Estuvo originado fundamentalmente en el refinanciamiento a tasas de mercado de la deuda de origen tomada para la compensación de la deuda de proveedores y jubilados, y sobre todo el braille. O sea, uno de los supuestos es que vos te ibas a graduar y que tu tasa de interés iba a bajar, vos tenías deuda contraída con cupones del 3,
y casi nunca colocaste deuda por debajo del 10. La tasa de interés afuera del 6% y tu riesgo país era 400 puntos básicos. Cuando vos refinanciás a tasas del 10 una deuda del 3, empezás a tener un problema en términos de amortizaciones a PIB y en términos de intereses a PIB. O sea, ¿qué es lo que te pasó? Porque los plazos más cortos y tasas más altas. Entonces digo, para dolarizar hoy, digamos, la discusión de la dolarización hoy, bueno, cuando eso implica un aumento del endeudamiento de partida, partiendo de un nivel de endeudamiento con tasas bajas como el que tenés hoy después de la reestructuración agresiva que tuvo este gobierno, es un error de origen, pero fenomenal. Y un comentario sobre Uruguay, o sea, a Uruguay lo salvaron, a la Argentina la dejaron caer, y a Uruguay lo salvan en gran medida porque a la Argentina lo dejan caer. Uruguay va a una reestructuración de deuda, y en la reestructuración de deuda no había cláusulas de acción colectiva, hace un canje de deuda y le quedan holdouts a Uruguay. Los holdouts que le quedan a Uruguay los pagan. Ellos deciden pagar, aun cuando eso implicaba, acá pusimos una ley cerrojo, que te impidió resolver el problema de la deuda hasta el gobierno de Macri. Tuvimos un segundo canje en 2010, y después tuvimos a Griesa trabándote los pagos de la deuda, con lo cual tuviste un default técnico, o sea, no dejamos macana por hacer. Y lo último es el gradualismo shock. Después es qué es lo que implica cada palabra, pero digo, una vez que la inflación corre al 8% mensual, digo, no hay ninguna forma de hacer en forma gradual las correcciones de precios relativos que tenés que hacer. No hay forma, digo, sin llevarte a un nivel de inflación más alto. Y tenés un balance del campo total descapitalizado. O sea, no hay discusión. La discusión es qué es lo que implica el shock, y me parece que ahí sí hay discusión de fondo, y sobre todo en términos de cómo manejar los impactos distributivos del shock, porque no es neutral. Perdón. No. Bueno, podemos tomar algunas preguntas del público. Si no, sí. Si hablas fuerte, si hablas fuerte se escucha, creo que sí. Es para Jorge, no sé si me escucha. Sí. Genial. Bueno, antes que nada, les agradezco a todos los panelistas por distintas intervenciones y comentarios, y quería consultarle específicamente a Jorge. En un pasaje de su intervención mencionó cómo, después del aprendizaje del Rodrigazo, quería evitarse en simultáneo una devaluación, una suba de tarifas y una aceleración de los salarios nominales. Y un poco la duda es cómo se interpreta o qué enseñanza nos da esa lectura para la actualidad, casi 50 años después del Rodrigazo, en donde, si bien tenemos el atenuante de que el tipo de cambio financiero está muy alto en términos reales, probablemente haya que hacer una devaluación del tipo de cambio oficial, y probablemente haya que hacer también una suba de tarifas. Entonces, ¿cómo interpretamos esa frase a la luz de lo que probablemente pase en el presente? Es uno de los puntos más conflictivos de la realidad actual en relación al 2002. Marina de alguna manera lo comentó. Nosotros teníamos un precio clave atrasado, que era el tipo de cambio. Los salarios no habían caído mucho, digamos, muy poquitito. Y las tarifas estaban sobreestimadas, sobrevaluadas. Con lo cual, nuestra concentración fue alrededor del tipo de cambio, que como no teníamos reservas, lo liberamos. Hoy día tenés tipo de cambio atrasado, salarios que perdieron 20% en los últimos 5 años, y tarifas atrasadas, y en un contexto inflacionario, de alta inflación. Nosotros teníamos un contexto de estabilidad, nosotros teníamos otros problemas a resolver, pero ese era, entre comillas, de más fácil resolución que lo actual. Lo actual va a requerir, bueno, un programa que sea integral y que probablemente al principio pueda llegar a ser más inflacionario antes de que se implemente una política de estabilización.
pues no se puede hacer una estabilización a partir del retraso de 3 precios claves. Es una situación realmente compleja. Yo puedo hacer una Sí. Puede ser que tengamos alguna pregunta. En términos de la distribución de los costos, pensando en el plan de estabilización de la FEMA, para Eduardo, y Si es de costos es para Marina. piensan que habría que hacer más que nada por el tema del impuesto de las retenciones. Subir las retenciones en un plan de estabilización. Esa es para Marina. Más que nada porque de bajar por el financiamiento y Yo a título personal creo que vos tenés que subir tarifa, tenés que subir el dólar y las tarifas. Te quedás corta con la suba del dólar, digo, no vas a licuar el bajante de pesos que tenés, probablemente no corrijas la brecha, con lo cual el nivel de importaciones no te va a caer, con lo cual no vas a recrear. Y el punto es cómo corregís el déficit fiscal. Entonces digo, de corto plazo, digo, con el shock inflacionario que coordinás, vos lo que necesitas es, o sea, vos tenés tu gasto público indexado al pasado, tenés tu recaudación, donde el nivel de tránsito impacta mucho menos que en otros programas de estabilización, y no vas a tener un recorte de gastos en el arranque. Y vos tenés que cortar el déficit, porque si no vas a recrear el cuasi fiscal. Digo, si vos subís la tasa de interés, digo, vas a recrear el cuasi fiscal. O sea, necesitas hacer el corte del déficit fiscal. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo del plan austral. El plan austral, en abril del 85, el financiamiento monetario era el doble de la recaudación tributaria. Y en junio era 0. O sea, cortaste de cuajo el financiamiento monetario. O sea, tenés condición necesaria de arranque. Y yo no encuentro otra forma que no sea apropiarte de parte del saldo cambiario. Lo cual es terriblemente antipolítico. O sea, es difícil de plantearlo en cualquier esquema, digamos, electoral. Pero además no tenés el instrumento legal. Porque el instrumento legal que lo tenían ellos apropiado, ¿no? Digamos, usando el tema de la ley de aduanas, no me acuerdo cuál era el código de aduanero, eso se judicializó, y hoy el status quo de las retenciones actuales está, pero si las querés subir, tenés que pasar por el Congreso. Yo cuando, en agosto, cuando tuve una reunión en ese momento con Massa, yo planteé en ese momento, el dólar valía 130, ponelo en 2.50, quédate con 10% de esos 2.50, o sea, un dólar de 2.25, con eso, en ese momento, dado las 90.000 paros de exportaciones, esos 10 puntos te generaban 1,5 puntos del PIB ex ante y 2,5 puntos del PIB ex post de la foto, y a 225 pesos te hubieran liquidado lo mismo o más que lo que te liquidaron a 200, cuando le pusiste el dólar soja a 200. Ahora, con $1 en ese nivel, vos hubieras empezado a recomponer reservas. O sea, no se hubieran ido por la otra ventana en simultáneo, obviamente, acaban inyectando, o sea, no pasa nada. Pero lo que digo es, yo creo que desde el punto de vista de la discusión de la política económica es inviable hacer una devaluación como la que tenés que hacer con suba tarifaria, que es mayor dado el aumento en los costos que te genera, si no te apropias de parte del saldo cambiario. Ahora, después de haber abusado de las retenciones durante 15 años, con lógica, la verdad es que no sé cómo conoció el tema es intocable, de hecho, acá Eduardo me lo patea a mí. No, te voy a dar una mano. Gracias. Mira, te voy a dar un argumento económico por el tema. ¿Cuál es una decisión política? De la forma que levantar el cepo, porque fue una decisión política. No nos confundamos. De la manera que el 90% de las decisiones económicas son decisiones políticas. Pero el argumento es el siguiente: si vos corregís el tipo de cambio, siempre vas a tener un overshooting al inicio, porque el pass-through, el traslado a precios, lleva su tiempo. Entonces va a haber unos meses, 3 a 6, depende de cuál es el traslado, cuánto dura el traslado, donde el tipo de cambio va a estar extraordinariamente alto en términos reales, muy por arriba de lo que va a estar el tipo de cambio una vez corregido en términos reales. Entonces vos podrías de alguna forma decir, bueno, durante este periodo, si querés liquidar un tipo de cambio extraordinariamente alto, tenés que pagar un plus. Pero siempre podés esperar a que el tipo de cambio llegue a su nivel real más bajo de equilibrio,
y liquidar a ese. Hay un pico en donde quien tiene como ingreso un ingreso proporcional al tipo de cambio real, se beneficia transitoriamente del overshooting. Bueno, entonces ahí tenés un espacio en donde podrías argumentar un impuesto. Lo que pasa es que uno dice impuesto transitorio en Argentina y escucha ya las risas. Claro, Risas que no tiene- grabadas, ¿entendés? Pero el argumento económico es ese. Yo enfocaría más en el overshooting. El momento donde ya, una cosa es que te compensen, otra cosa es que lleves un windfall, una ganancia extraordinaria, transitoria, que no necesariamente es lo que está en el plan. Igual necesitas hacer Es bien que la difícil. consistencia fiscal la consistencia fiscal no puede estar basada en retenciones a mediano plazo. No, perdón. O sea, Eso necesitas es, exacto. condición necesaria. Ahora, el problema es Hay que un te montón de crees. cosas que tenés que hacer, pero si te quedas corto, la vida, lamentablemente, en la mayor parte de la gente te quedas corto, podés considerar esto como una opción. Si corto o que no llegas a hacerlo de inmediato. Es lo mismo. O sea, no, porque a lo mejor no es que te quedas corto con las medidas, pero digo, es un tema de timing. No, está bien. Porque las medidas vos implementás No, un ajuste no, tarifario y tenés que esperar 90 días para cobrar la primera factura. Es decir, hay cosas que tienen que ver con el tiempo de implementación real. Cuando uno baja el cronograma real, las cosas no son como los modelos económicos, un punto en el tiempo. Es un espacio en el tiempo. Entonces ahí es donde, a nivel anual, cuando cortás el año, hay cosas que no vas a tener el primer año en su totalidad. Es eso. Sí, tal, es eso. Las reformas pueden ser buenas, pero no las vas a tener, no vas a tener el rendimiento de esas reformas de manera inmediata. Tienes que compensar. Porque si te quedas corto, lo que te decía vos, o sea, quedarte con las asimetrías, pero los lados de la distribución no son simétricos. Si vos te quedas corto, la gente empieza a pensar, no vas a llegar a estabilizar el tiempo. Correrla de atrás es muy difícil. Y el horizonte electoral es muy corto, porque las elecciones de las 2 años. Sí. Estamos, Sí, yo... maestra de ceremonia. No, sí, no, creo que sí. Yo creo que las preguntas que se hicieron, yo las que tenía ya las hicieron. Así que bueno, me parece que sí, que estamos. Así que bueno, gracias. Gracias Gracias por la invitación. a los participantes, al público.